Jonás, capítulo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Padre amado, en el nombre de Jesús, al ver en esta mañana juntos tu palabra, te pedimos tú nos hables a cada uno de nosotros. Tú has dicho que al enviar tu palabra, esa palabra que llega a nuestros oídos, penetra nuestro corazón, no volverá a ti vacía, sino que antes cumplirá el propósito por la cual tú la has enviado. Por lo tanto, dispongo mi ser, junto con mis hermanos, a oír ese consejo tuyo para que lo podamos después aplicar. Porque has dicho, Señor Jesús, que hay que ser oidor de tu palabra, pero también hacedor de la misma. Por eso, mi Dios, al recibir tu palabra, al meditar en ella, podemos aplicarla a nuestra vida. Pedimos tu ayuda, tu intervención. Gracias por tu palabra y por la obra del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Juan 3:16 habla del amor de Dios hacia la humanidad y el deseo de Dios que ninguno se pierda, sino que todos se reconcilien con Dios. Porque el pecado separó al hombre y a la mujer de Dios. Y Jesús vino con esa misión. Jesús vino a la tierra para ocupar el lugar que nosotros debíamos haber ocupado. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Dios, a través de Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces Dios vino o hizo lo necesario para dar una solución al problema del pecado, porque el pecado es lo que crea una barrera de separación entre Dios y los hombres. Y pecar es desobedecer a Dios. Ahora, se puede vivir fácil pecando y desobedeciendo a Dios cuando uno no tiene idea de quién es Dios, sino solamente el nombre por referencia. Y si en la ley de Dios, que es el manual del fabricante, que es la Biblia, nosotros no lo conocemos, bueno, ¿cómo va a ejercer una influencia sobre nuestras vidas? De manera que necesitamos leer la Biblia, meditar en ella y ponerla por obra. Necesitamos cada día estar ajustando lo que es nuestra relación con Dios. Y eso que es una especie de equilibrio que tenemos que tener, es algo, hermanos, que cuesta. Ser un cristiano es valiente, es de valientes. Es que cada día nosotros nos presentamos delante de Dios y ahí tenemos que ir tomando victoria en el nombre de Jesús. Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre porque está viciado. Tomen asiento, hermano, hay por ahí sillas libres para que todos puedan ubicarse. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y cada día nosotros vamos aprendiendo a vivir la vida cristiana. Cada día el Señor va haciendo una obra en nosotros. Cada día aprendemos a ser más parecidos a Jesús. Porque ese es el deseo de Dios, que lleguemos a crecer a la estatura de la medida de Cristo. Y dice la palabra de Dios que aquel que en nosotros, es decir, Dios, empezó la buena obra, Él la quiere completar. Nosotros debemos ser dóciles al trato de Dios. Bien. Resulta que en esta historia dice, vino palabra de Jehová dirigida a Jonás. ¿Qué decía esa palabra? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dije recién que el resultado del pecado es la muerte, es la destrucción. Y a veces el pecado se manifiesta en una vida, se manifiesta en un ámbito, se manifiesta en toda una nación. Y esta ciudad, Nínive, no era la excepción. Hace tantísimo tiempo, que dice que el pecado era tan grande que ya ponía en riesgo hasta la vida de los habitantes de esa ciudad. Y Dios había decidido ejecutar un juicio sobre esta nación. Pero Dios, movido a misericordia, le da una oportunidad a esta ciudad, a los habitantes de Nínive. Pero para esto se vale Dios de Jonás, a quien le dice que vaya y pregone contra ella porque ha subido su maldad, dice, delante de mí. Habiendo recibido
Jonás la directiva de parte de Dios, no le quedaba otra cosa que obedecer. Si no, lo contrario sería desobedecer. ¿Por qué Dios le había comisionado a Jonás esta tarea? Porque Jonás era una persona que a los ojos de Dios calificaba, él era un profeta, ¿cierto? Entonces él tenía la misión, la tarea de ir y llevar el mensaje. Sucede que Jonás tenía su pensamiento acerca de las personas que formaban la nación de Nínive. Para Jonás no eran muy queribles los habitantes de Nínive. Nínive no le caía bien a él. Y lo que él conocía de Dios, sabía que Dios es un Dios grande y misericordioso. Entonces Jonás pensó un poco en él mismo, en lo que Dios le había mandado hacer, en el mensaje que él diría y en lo que podría llegar a suceder. Y cuando él evaluó todo eso, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Así que Jonás, solito, calladito mi alma ahí, dijo: yo me voy a huir de la presencia de Dios. Se había olvidado Jonás, siendo Jonás, que Dios todo lo sabe, todo lo ve y está en todas partes. ¿A dónde iba a huir? Lo cierto es que él avanzó, fue hasta Jope, pagó ahí el boletito en un barco y allá se fue. Y después lea usted la historia, cómo le fue en el barco, porque él se puso a dormir, no quería saber nada. Se quería desentender de todo. Así que se metió en la embarcación, se acostó a dormir y allí estaba. La intención oculta en su corazón era: no voy a hacer lo que Dios me manda hacer. ¿Por qué? Porque yo no los puedo ver a esos de Nínive, porque no son de mi agrado. Y si intentase, todo lo que yo vaya y les predique, advirtiéndole, después resulta que a lo mejor Dios los perdona y habré dicho cosas que después no tuvieron el resultado en función a lo que dije. Entonces, Jonás no estaba de acuerdo con esto y, desobedeciendo a Dios, se fue. Pero se puede ir donde quiera. A donde quiera, Dios está. Entonces, Jonás se fue. Y usted lee a la tarde lo que pasó. Porque él se fue y estaba allí en el barco y el barco entró en crisis por una tormenta. Y cuando los demás, desesperados, temiendo por su vida, se les había complicado el viaje a buscar la causa de semejante mal. Y la causa tenía un nombre propio y ese nombre se llama Jonás. Allí fue puesto en evidencia y se hizo justicia. Pero Dios estaba allí. Dios estaba allí, a pesar de la desobediencia de Jonás. Por eso Dios dice que obedecer es mejor que los sacrificios, hermanos. Aunque a veces nosotros, que de carne somos, decimos es mejor el sacrificio que la obediencia. No, Dios quiere la obediencia antes que el sacrificio. Muy bien. El capítulo 2 nos muestra a Jonás hablando con Dios de quien él quería huir. Claro, usted lo va a leer a la tarde y se va a dar cuenta cuál era el oratorio de Jonás. El oratorio de Jonás navegaba de un lado para el otro. Y Jonás, en semejante situación, dice que oró. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. No voy a seguir leyendo para que usted lo lea a la tarde. Prométame que lo va a leer. Después que duerma su siesta y se levante, léalo. Refresque la palabra de Dios en su vida. Muy bien. Allá entonces iba Jonás. Bien. Dios, después de todo eso que él hace, porque Dios estaba queriendo mostrar su amor para con una nación, y Dios se había dignado de hacerlo partícipe a Jonás. Pero Jonás no entendía así las cosas. Creía que él estaba en un problema y que su problema partía por la decisión de Dios de querer mandarlo a él a predicar a todos los de Nínive. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Por segunda vez Dios le habla a Jonás. Sobre la base de que Jonás había desobedecido, cometiendo la torpeza
de querer huir delante de la presencia de Dios. Por lo sucedido, Dios podría tranquilamente haber dicho: Jonás, la verdad que... Pero una vez más, Dios le da una oportunidad a Jonás. Lo considera y le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tiempo de verbo futuro. Jonás reaccionaba así, de esa forma, como lo hizo al principio, porque él tenía un repertorio adentro de él. Él tenía una idea formada de Nínive, de la gente de Nínive, de él y de todo lo demás. Y él ya tenía como elaborado cuál sería su mensaje. Acá en esta segunda ocasión, Dios, que insiste con lo mismo, le recuerda y nos hace ver a nosotros que Dios le dice: quiero que vayas hasta Nínive y que proclames allí el mensaje que yo te diré. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Dirigirse al lugar, estar dispuesto a pregonar. Había que pasar hablando por la calle, no era un escenario como esto. Había que ir como el vendedor ambulante, así en la calle, gritando fuerte el mensaje que Dios le daba. Y Dios le iba a dar allí un mensaje. Y eso nos da a nosotros una enseñanza. Cuando decimos que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que cumple un propósito, la palabra de Dios es diferente a la palabra nuestra. Nuestra palabra es fácil de olvidar. A nuestras palabras se la lleva el viento. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿sí? Y permanece para siempre. Porque es la palabra de Dios. Entonces, lo que Nínive necesitaba era el mensaje de Dios. ¿Y cómo es el mensaje de Dios? No es un mensaje que Jonás podía imprimir por su inspiración personal en una hoja y leerlo. Es un mensaje de Dios. Amén. Y eso hay que entenderlo. Jonás debía entender. Jonás tenía que haber sido dócil al trato de Dios y decir: bueno, ahí voy, no voy a medir ninguna consecuencia, le creo a Dios, Él me dará el mensaje, voy y cumplo. Y esto muestra las dos caras de la moneda. Lo que le pasó a Jonás, hoy en día también sucede. No es que tenemos que ir a predicar a Nínive, pero hemos sido llamados nosotros por Cristo Jesús a predicar la palabra en todo lugar, a tiempo, fuera de tiempo, y aun si es necesario, forzándolos a entrar al reino de Dios. Porque mientras nosotros guardamos silencio, el enemigo se establece más y mejor en el corazón de las personas. Pero volvamos a Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínense, ¿qué es lo que cambió el pensamiento de Jonás? Ese trato con Dios, ¿sí? Y allá se dirigió Jonás. La verdad que como Jonás no tenía mucha simpatía por Nínive, a lo mejor ese viaje habrá sido medio en silencio, o serio, así como estamos nosotros hoy. Estamos en comisión donde no nos gusta ir. Bueno. Ay, Dios. Y cuando llegó al lugar, dice, camino de 3 días, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que ahí andaba Jonás. ¿Y quién es este? Jonás. Escuchad lo que dice. Y Jonás decía el mensaje que Dios le mandó decir. Ese mensaje que Jonás estaba diciendo, la verdad que es impactante. Nosotros hoy escuchamos o leemos en la Biblia y es como que no se nos mueve un pelo. Pero por un momento use usted la imaginación. Imagínese usted caminando en una ciudad con un mensaje como esto diciéndolo en voz alta. Ahí está el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Hay que ser valiente, ¿no? ¿Ese es el mensaje de Dios?
Y eso es lo que provocaba en Jonás todo eso que motivó lo anterior. Pero hermanos, Dios está en acción. Dios hace milagros, prodigios, maravillas. Y nosotros por la fe le creemos. El tema es que nosotros que queremos meternos en la obra de Dios, somos seres limitados ante un Dios ilimitado. Somos personas que tenemos un determinado alcance cuando Dios es infinito. Y a veces no comprendemos a Dios, pues no comprendemos su obra, porque todo lo analizamos y lo miramos de acuerdo a lo que nosotros somos. Por eso dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradarle. Entonces tenemos que vivir por la fe. Bien. Entonces Jonás allí se puso a pregonar. Y habrá dicho Jonás, en cualquier momento, ¿cómo no me traje un casco? Va a volar un ladrillo y me va a pegar en la cabeza. Porque con semejante mensaje, de aquí a 40 días esta ciudad no va más. Un análisis humano. ¿Por qué se calle? ¿Quién lo metió acá adentro? ¿Por qué viene a decir tantas cosas? Bueno, ese era el mensaje. Ese es el mensaje. Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, que decía, generación de víbora, ¿qué les enseñó a huir de la ira venidera? Otro mensaje más. ¿Usted iría a predicarle a alguien diciéndole generación de víbora? No, ¿cierto? Pensaría de otra forma, a ver cómo entro acá, cómo hago. ¿Yo? Y cual más, cual menos, acá hemos pensado la forma de presentar el Evangelio. No, así de esa forma no, mirá, vamos con el rompehielo, decimos por ahí. Bueno, no sé qué. Pero bueno, ahí está. Entonces, Jonás empezó a hacer todo esto, con lo vivido anteriormente en su experiencia con Dios. Allí estaba siendo tratado por Dios. Y Dios le dice, por favor, Jonás, hacé lo que te digo, el mensaje te lo doy yo, ya está. Pero todos le queremos dar una mano a Dios. Abraham le quiso dar una mano a Dios. No, pero mejor de esta forma. No, pero mejor de la otra. Veamos lo que la Biblia nos dice para que en esta mañana nosotros seamos también influenciados por esto. Y los hombres de Nínive, texto 5, creyeron a Dios. Con ese mensaje que Jonás proclamó, que venía de parte de Dios, problema de Dios, Jonás tenía que hacerlo bien. ¿Sí? Tenía que decirlo con gusto, con gana, obedeciendo a Dios. Entonces, ese mensaje que recibía la gente provocó esta reacción, dice la Biblia, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y sigue diciendo algo más. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¿Jonás le había dicho que hicieran eso? Jonás lo dijo que hicieran ayuno, no lo dijo nada. En ellos nació una convicción. Hermanos amados, Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros predicamos. Y esto que no se nos olvide. Nosotros proclamamos, predicamos. Jesús dijo, vayan a las naciones y prediquen. Esa es la tarea nuestra. El Espíritu Santo, al que recibe la palabra, lo convence de pecado. Es una tarea que solamente el Espíritu Santo hace, bajo la guía de Dios. Nosotros no estamos facultados para esto. Nosotros somos el medio por el cual la persona recibe la palabra y debemos sí hacerlo con denuedo, lleno del Espíritu Santo, con la convicción de lo que estamos diciendo es una verdad y le trasladamos a otro lo mejor que hay en nuestra vida, que es el mensaje de Cristo, la presencia de Cristo. Pero el Espíritu Santo, en el que está recibiendo la palabra, empieza a sentir un efecto y eso es el que convence de pecado. Ahora, Jesucristo lo redime, aquel que se convence de pecado y que recibe a Cristo como el Señor de su vida, lo redime porque Cristo vino a redimirlo, para eso fue a la cruz del Calvario y las salvaciones de Papá, de Jehová. Amén. Es un trabajo en equipo, no somos nosotros. Por ahí entendemos que hacemos todo el paquete entero nosotros. No, vayamos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Pero quién es el que le está hablando? Jonás.
Por lo que Jonás dice que de aquí a 40 días esa ciudad va a ser destruida, ellos le creen a Dios. Y en esa convicción que hay en su vida para creerle a Dios, deciden y proclaman ellos ayuno a todos sus pares, a todos los conciudadanos. Proclamamos ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Está bien? Y esto que sucedió, dice el texto 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Yo no sé a todo esto qué es lo que haría Jonás. Jonás tenía su pensamiento, pero él estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces, Jonás ve que el resultado de lo que él está haciendo, predicando allá a la gente, hablándole, está provocando semejante conmoción en medio de esa ciudad. Y si a esta altura del partido no se da cuenta por qué Dios lo había llamado para esto, bueno, ¿qué más tenía que hacer Dios? Cuando la noticia llega hasta el rey toma esta actitud de reconocimiento a Dios y se humilla. Dice, el rey se levantó de su silla, se despojó de su vestidura, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Una actitud de humillación delante de Dios. ¿Qué estaba pasando para que estas cosas sucedan? Jonás diría, yo dije que de acá a 40 días, acá no sé lo que iba a pasar, pero yo no sé por qué pasan todas estas cosas. Pero Dios dice, yo te mandé a predicar porque yo sí sé lo que pasa. Dios sabe lo que pasa. Amén. Bueno, seguimos leyendo. El texto 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Dios dijo, vos vas a abrir tu boca y yo le voy a hablar por medio de ellas, de las palabras tuyas. Pero Señor, yo dije que en 40 días, y mira lo que está pasando acá. Dios, como dice la canción, es sobrenatural. Amén. Bueno. Y clamen a Dios fuertemente. ¿Qué es eso? Se oiría un estruendo, ¿verdad? A todas las personas de esta ciudad clamando. Como esa ciudad estaba fortificada y tenía toda una muralla, dentro de eso, ¿qué es lo que sería? Por favor, esa ciudad se conmovería toda por el clamor de sus habitantes, con el rey a la cabeza y el profeta sorprendido por lo que estaba viendo. Y fíjense, dice, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. No era ninguno santito esto, ¿no? Ahí lo está reconociendo. ¿Quién sabe, dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahí no estaba nada garantizado lo que estaba diciendo este hombre. Pero sin embargo, Dios está tocando el corazón de toda una nación. Más allá de que Jonás los quiera o no los quiera, que le caiga bien o no le caiga bien. Dios estaba dispuesto a resolver esta situación a la manera de Dios. Y el texto 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué pasó? Nínive, Y si no sabe el final ya sumamos todo. A ver qué pasó. Final, ¿qué pasó con Nínive?
se salvó, no pereció, recibieron el mensaje de Dios porque Jonás decidió hacerle caso a Dios en vez de estar huyendo. Pero Jonás era una persona como somos nosotros. Cuando en Nínive celebraban la salvación y Dios dijo, se hizo lo que decía el capítulo 4 para que después usted lo lea en la casa, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes ahora del mal. Y ahí nomás la remata. Él le pide a Dios que quiere morirse porque mejor es la muerte que la vida. Y estaba enojado Jonás. Uno dice, yo con Jonás no hago sociedad. Si así responde, bueno. Esto muestra los claroscuros de la vida, lo que somos las personas. Porque yo no soy mejor que Jonás. Yo no sé lo que usted dice comparándose con Jonás. Pero aquí está la palabra de Dios bien clara para que veamos que Dios es hacedor de maravillas. Y que Dios nos honra a nosotros permitiéndonos participar de cosas tremendas que Él sabe hacer, aún prescindiendo de nosotros. Aún prescindiendo de Jonás. Si por ahí cuando leemos nos da apuro y decimos, Dios mío, pero si Dios lo podía hacer más fácil sin Jonás, pero ahí está. Ahí está. Para que en esta mañana nosotros nos demos cuenta que la obra que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia de Cristo es una obra que no la vamos a hacer de acuerdo a nuestra capacidad natural que tenemos, de acuerdo a nuestros recursos, sino que es una obra que viene de parte de Dios, que demanda de nosotros fe, compromiso, entrega a Dios. Hermano, Jonás tenía que ir a Nínive. A Jonás no le gustaba ir a Nínive. A Nínive no se podía entrar por un lugar desierto solitario. Nínive tenía una puerta para entrar. Entonces ya cuando Jonás iba pensando que iba a Nínive se ponía mal. Cuando se encaminaba hacia Nínive y Nínive se le hacía más cercana, se ponía peor todavía. Y cuando tenía que trasponer la puerta y meterse y miraba a todos los ninivitas haciendo lo que hacían, él se sentía como sapo de otro pozo. ¿Qué hago acá? Estoy aquí porque Dios me mandó. Encima tengo que amarlo a esto que no los puedo amar. Bien. Hermanos amados, nosotros estamos sobre la tierra con una misión. Dice Dios a Jesús, siéntate a mi diestra. Hoy Jesús está sentado a la diestra de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros no peleamos contra una persona, por más que no nos quiera ni nos trate mal. Nosotros combatimos una lucha espiritual con el padre de la mentira, con el príncipe de este mundo, con el príncipe de las tinieblas, con el diablo Satanás y todos sus seres espirituales que secundan su labor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sabiendo que al proclamar la palabra de Dios hace una maravilla, un milagro de transformar a todo aquel que oye. Jesucristo nos mandó a nosotros a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio. Vayan y prediquen, ¿qué cosa? ¿Qué predicamos? Usted ve el mismo mensaje. A ver, repasemos. Empecemos con Juan el Bautista. ¿Qué predicó Juan? El Evangelio del Reino, el arrepentimiento. Muy bien. ¿Qué predicó Jesús? Lo mismo. ¿Qué predicaron los discípulos? Lo mismo. ¿Qué predicamos nosotros? Lo mismo. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Si nosotros agarramos la predicación para predicar de nosotros, del ministerio y bla, bla, ya estamos desvirtuando todo. Nos mandó a predicar un mensaje que viene de parte de Dios, directo al corazón de la persona, con la convicción en nuestro ser de que la palabra de Dios a él no vuelve vacía. Amén. Bien. Si nosotros callamos, como querían hacer callar en aquel entonces a los que exaltaban el nombre de Dios,
Jesús dijo, esto nunca va a ser posible. Porque si estos callan, las piedras hablarán. Y hermanos, lo que el diablo quiere hacer es silenciarnos a nosotros los cristianos. Hacernos que nos enmudezcamos, que nos callemos la boca, que no digamos nada. Que vivamos nuestra vida cristiana ahí solapadamente, escondido. Que vayamos a la reunión y ahí nos juntemos todos, tenemos 1 hora, 2, escuchamos un mensaje y nos pegamos la vuelta. Y en la medida que vamos llegando a la casa ya se nos va olvidando el mensaje, lo que vivimos en la reunión. Y ahí nos metemos, nos sumergimos en la semana, en medio de las cosas que prepara este sistema. Y apenas si podemos sobrevivir al mismo y a la presión que genera el medio. Y ahí no somos elementos de cambio. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone en un lugar oculto, sino que la luz se pone en un lugar visible con el objetivo de ¿qué? De que las tinieblas desaparezcan a su alrededor. ¿Sí? Ustedes son la sal de la tierra. La sal, usando como preservante para evitar que las cosas se descompongan, allí estamos nosotros para orar, para clamar, para dar una palabra de parte de Dios, para evitar que el pecado se extienda y afecte a todas las personas. Hermanos, usted y yo somos testigos. Cada día se pone más negro el ambiente. Cada día se pone más difícil la situación. ¿Cómo puede ser las cosas que hoy nosotros oímos? Los niveles de violencia, esto de violencia de género, en los hogares, los problemas que hay. Si nos ponemos a hacer un detalle de todo eso, decimos, por favor, qué desafío para aquellos que gobiernan. Hermanos amados, los que gobiernan hacen lo suyo. Dios a nosotros nos mandó a orar por los que están en eminencia. Es tarea nuestra. Dios a nosotros nos dijo, ustedes oren por los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente. Dios a nosotros nos mandó a orar. Nosotros en nuestra casa oramos individualmente, ¿sí? ¿Amén o no? Bueno, estamos en familia. Se supone que cada uno de nosotros oramos para que las autoridades tengan en cuenta a Dios, para que podamos vivir quieto y reposadamente. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Como grupo, todos juntos, también debemos orar. ¿Por qué? Por las autoridades. En la casa oramos individualmente. Como grupo, ahí nos sacamos un aplauso en la materia. Ahí le estamos faltando. Ahí debemos corregir. ¿Amén? Ahí se me hizo silencio, ¿ves? Bueno. Tenemos el mensaje. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios siempre. Siempre. A tiempo. Fuera de tiempo. Eso en la práctica significa, hay una promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hágalo personal a esta palabra. Si creo en el Señor Jesucristo, seré salvo yo y mi casa. Ahora revisemos en nuestra casa. ¿Estamos todos en Cristo? ¿O alguien falta? Si alguien falta, hablemos de Cristo Jesús. Cuando usted quiere darle algo bueno a un familiar suyo, ¿qué es lo que hace? Lo invita, le dice, che, vení, mira, esto es algo bueno, venite a casa hoy. ¿Qué tengo que...? No, vos no tenés que traer nada, venite a casa. Es necesario que compartamos esto, ¿o no? Se me han quedado todos mudos, nadie dice nada. Te quiero hablar de lo más importante que hay. Porque cuando el amor de Cristo está en nuestro corazón y el deseo de obedecerle, y cuando entendemos que la obra de Dios es algo sobrenatural, ahí nos largamos a la pileta, porque le creemos a Dios. Pero cuando vamos creyendo que, a ver, ¿cómo le voy a hablar? Y de acuerdo a mis palabras, a mis convicciones, voy acomodando un mensaje, entonces ahí me entro a llenar de miedo y no tengo ganas de hacer más nada porque dice, no, si este no lo cambia nadie, ¿qué le van a hacer mis palabras? Hablemos de bueyes perdidos, hablemos de otras cosas. Y como estamos fuera del verdadero objetivo, de la verdadera misión,
Es difícil a veces encontrar motivos para gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos con el deber incumplido. Estamos debiéndole a Dios. No hemos dado la medida de lo que Dios quiere. Entonces, cuando estamos delante de Dios sin ningún tipo de temor, podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Amén.